Yo entré a la primera temporada de Hexatlón Estados Unidos y entré como suplente, entré ya cuando el programa me parece tenía casi 3 meses. Ya arrancado. Ya arrancado. ¿En serio no tienen nada de contacto con la gente? Nada, ¿De fuera? O sea, ni con tus papás o nada. hermanos. Lo único que yo logré firmar fue como, ok, si algo pasa en tu país o algo pasa importante en tu familia, es la única manera en que te vamos a decir. De ahí en más, 3 pares de ropa interior, de shorts, de playeras. 3 pares de ropa interior, pero pues si se ensucian todo el día. Sí, 3 pares de o lochones ahí en la regadera, ¿o qué? ¿En serio? Era como hay que vivir. No me muero. Híjole, es que sí está padrísimo ir a la fiesta, pero si voy a la fiesta no voy a entrenar. Y si no voy a entrenar, mi competencia sí está entrenando y lo más probable es que ellos sí vayan a ganar y yo no vaya a ganar. Yo, por ejemplo, recuerdo muchísimo tus 15 años que yo soñaba con ir a ellos, sí. Pero recuerdo perfecto que fui a la misa y ya no fui a la fiesta, ¿no? Entonces, o sea, sí trataba de estar presente, pero sí, me perdí tu fiesta de 15 años que ahorita digo, ay, tal vez no era necesario. Sí. Si el año pasado, 2014, que en segundo lugar, no tenía nada de experiencia, tenía año y medio conociendo el deporte y la que me ganó primer lugar ya no va a estar en la categoría. Seguro que el segundo año voy con todo, ¿no? Al siguiente año no logro ni siquiera poder ir a la presencial, que el año pasado quedé en segundo lugar de 50 chicas que casi clasificábamos en ese entonces de toda Latinoamérica. Para mí fue la vergüenza más grande del mundo. Haciendo énfasis a esos momentos que nos tumbaron, que nos derribaron, que nos hicieron de alguna manera frenar nuestra vida y aún con todo eso salir adelante. O sea, no pasa nada, como lo decías, punto y seguimos, lo que siga, no pasa nada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto y Seguimos, este podcast que la verdad ya estaba ansiosa de arrancar, ya estaba yo contando los días para poder empezar. Y este espacio, así como lo dice su nombre, Punto y Seguimos, quiero que sea un espacio seguro, un espacio en donde podamos platicar con diferentes personas, invitados que vamos a tener aquí, hablar de todas esas o esos momentos en donde todas las personas tenemos a lo largo de nuestra vida, que la vida nos pone frenos y después, aún con todo y lo que tengamos, frustración, enojo, tristeza o cual sea la emoción, el sentimiento que nos genere este tipo de problema que llegue a la vida, pues tenemos que continuar, ¿no? Porque la vida sigue y así es esto. Entonces creo yo que a manera de poder platicar con los invitados y que nos cuenten sus historias de éxito, historias de fracaso, historias complicadas, otras de alegrías, bueno, vamos a poder llegar a ser una comunidad bonita en donde podamos motivar a muchas más a decir, si estás pasando por un momento complicado, no te preocupes, va a pasar y todo va a estar bien. Así es que hoy no me puedo sentir más feliz y no hubiera elegido a nadie más para que me acompañe en que es el primer capítulo de este bonito podcast, que es Yasmín Arroyo, alguien que admiro muchísimo por todo lo que ha logrado, que nos conocemos desde literal, siendo unas niñas 6, 7 años, compañeras desde la primaria, secundaria, prepa, y que hemos tenido un acompañamiento a partir de ahí hasta el día de hoy. Ya saquen sus cuentas más o menos cuántos años tenemos, pero creo que ha sido algo bien bonito porque aunque somos muy diferentes, tenemos una complicidad y una amistad bien bonita y que muchas veces la historia nos ha puesto caminos separados, pero siempre hemos estado presentes una en la vida de la otra y hemos sido parte también de los retos, de los logros, y para mí es un verdadero placer tenerte hoy aquí. Para todos, Yasmín Arroyo, para mí, mi flaca. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Muchas gracias, Clarice. Gracias. Y pues afortunada yo también de poder estar compartiendo contigo este inicio de mucho éxito, estoy segura de eso. Gracias. Y también pues feliz de poder compartir un poquito a los demás de también un poco mi vida, que también, como mencionas, no siempre uno está arriba en el éxito, pero ese es el camino y hay que entender que subimos, bajamos, pero como mencionas, siempre seguimos. Pero aquí estamos.
Oye, qué padre poder empezar a platicar y arrancar desde que éramos unas niñas. Ahorita estábamos fuera de aire, platicando historias y anécdotas que se nos venían a la mente de cuando estábamos así chiquitas. ¿Te acuerdas cuando jugábamos en el recreo en la primaria, resorte, por ejemplo? Sí, yo creo que nuestra niñez fue especial porque éramos un grupo de amigas muy, muy unidas. Y que la mayoría de nosotras estuvimos juntas, como decías, de kinder, primaria, secundaria, prepa, pero nosotros estuvimos de primaria en delante juntas. Y sí, creo que nuestra niñez fue lo que recordábamos o lo que quisiéramos ahorita tratar de hacer con la nueva generación que es difícil, sí. Pero sí, esos juegos tan inocentes o tan activos y que creo que son los que nos unieron mucho más, ¿no? Y la verdad súper sanos, ¿no? Yo recuerdo nuestra niñez así como lo dices, o sea, jugando siempre deporte, ¿no? O sea, aunque usted no lo crea, en algún momento yo también hice deporte. Éramos compañeras incluso en básquet, también ahí nos tocó ir a algunos campamentos Nike también en verano, experiencias bien bonitas y la verdad, a ver, platícanos, vamos arrancando por esa etapa porque me encantaría que conocieran tu historia desde chiquita, o sea, cuando Yasmín se da cuenta o tiene noción de que eras así de buenísima para el deporte. Pues creo que incluso lo descubrí un poquito tarde. Obviamente todo empieza gracias a mis papás, el apoyo de mis papás que empezaron a inculcarme esa parte y a mis hermanas también, que mis hermanas en algún momento, tengo 2 hermanas mayores que empezaron tal vez a mover eso por ahí. Y yo empecé a los 7 años con gimnasia olímpica, que creo que fue lo que me empezó a estructurar como que sí iba hacia el deporte o que sí empecé a sobresalir ahí. Y tal vez para la gimnasia olímpica, para llegar a los más altos grados, 7 años para iniciar es ya grande. Creo que lo ideal es empezar a los 3, 4 años de edad más o menos. Chiquitos. Sí, porque en realidad es un deporte de corta duración, pues a comparación de otros. Y a pesar de que empecé tarde, creo que empecé a cierta edad también un poco adecuada para así llegar a los niveles que llegué. Fui porque seleccionada a Jalisco. ¿Ah? Nunca llegué a competir fuera del país, nunca representé México como tal, pero sí selección Jalisco fui 4 años y de mis 7 a mis 14 años fui gimnasta, te digo, de esos 4 años sí fui selección Jalisco, pero creo que fue como el deporte sí hice otros previos a esos, como pues de chica saber nadar entre clases de natación o con unas primas hacía kung fu o de repente el tenis porque estaba ahí en mi casa. Hay personas que nacen ya con ese don, o sea, me queda claro que tú eres de esas personas, o sea, que yo creo que ya vienen con ese chip del deporte incluido porque eres hábil para cualquier tipo de deporte, aunque te desarrollaste específicamente con la gimnasia, que fue con donde empezaste. Creo que el que hagas, o sea, nos ponían a hacer voleibol y era buena, nos ponían a hacer básquetbol y era buena, y ahora con todo lo que has desarrollado, pues creo que ya eso viene. Sí, creo que un espíritu muy competitivo dentro de mí, o sea, no sé si realmente la gimnasia lo desarrolló o el vivir con puras hermanas y siempre querer estar ahí. Está cañón, porque sí es cierto, o sea, 4 mujeres. Sí, somos 5 hermanas. Y pues 5, sí, contándome a mí, pero sí el vivir siempre con 4 mujeres, no sé si eso también era siempre desde querer ganar la silla favorita en la mesa a la hora de cenar, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre era como cierto grado competitivo y esa parte competitiva no solo en la parte física, creo que también en la parte académica siempre como que buscaba ese grado de excelencia en mí y en no dejar algo que no esté en mis manos, trataba de verdad. La niña que a la maestra le pedía los cuadernos porque tenía la letra bonita, los mejores resúmenes. La verdad es que sí, siempre fuiste en ese sentido como. Yo te defino como esa persona que siempre lo que hace busca ser la mejor, independientemente de lo que sea, ya sea académicamente como lo dices, o en el deporte, o como persona también, como hija, porque me consta lo buena hija que eres, lo buena hermana que eres, lo buena amiga, pues ni se diga. La verdad es que yo me siento bien afortunada de tenerte en mi vida porque en los momentos más divertidos, en los momentos más
locos de mi vida, porque cuando nos fuimos cuando yo entré al certamen de Nuestra Belleza, ¿te acuerdas? Fue una etapa en donde justo estábamos terminando la preparatoria. Y después viene eso y todas nuestras amigas de la bolita se habían ido de intercambio. Unas vivían en Canadá, otras vivían no me acuerdo ni dónde, pero todo el mundo andaba haciendo sus propios planes, sus propios proyectos. Y recuerdo que tú justo estabas entrando a nutrición para estudiar y tú dijiste, no, yo me fleto, yo me voy contigo y hasta el final. Y a mí no se me olvida porque fue una experiencia bien chida. ¿Verdad? ¿Quién iba a esperar que después de, estábamos en una escuela de monjas, y la verdad fue una experiencia muy bonita, pero de tenis pasar a los tacones para mí también fue una transición, chida, pero compartirla contigo fue algo todavía mejor. Sí, como dices, pues íbamos a caminos muy diferentes, pero al final de cuentas las dos estábamos tratando de descubrir pues para dónde íbamos o qué potencial teníamos que podríamos explotar, ¿no? Y agarrarnos de ahí para entender a dónde podíamos llegar o quién podríamos llegar a ser o para dónde iba como esa, no sé, el destino, por así decirlo, pero en realidad es un camino que nosotras fuimos forjando dependiendo de nuestros potenciales. Yo sí me fui inclinando, pues sí me enfoqué mucho a ese deporte que tal vez desde chica empezó a verse, pues que tal vez uno pensaba no va a vivir de eso, pero al final veo que sí vivo de eso. Sí dio frutos. De esa niña que tiraba maromas y que tal vez se perdía algunas fiestas infantiles por ir a entrenar o que tal vez muchos no entendían el por qué tiene que ir diario o mejor hay que irnos ya en secundaria, ¿no? Las fiestas de 15 años, etcétera, que tal vez perdí de muchas cosas y tal vez en esa época no entendíamos el por qué. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se le está jugando tanto por ahí? O muchas veces yo lo pensé, ¿no? Tal vez ya no voy a ir a las Olimpiadas, que tal vez era un sueño, o no voy a vivir de esto, ¿no? Que creo que personas como yo que buscan vivir del deporte, y decía, qué padre ir a entrenar y que por eso me paguen, exacto, o qué padre ir a competir y que por eso me paguen y solo vivir de eso, ¿no? De entrenar y explotar esa parte mía que se me facilita. Que tal vez tú en tu momento pues hacías lo mismo, pero en tu parte tampoco sabía yo qué onda, ¿no? Hacia dónde iba a llegar, pero al final pues sí de esto, pues ese chicharito pequeño poco a poco fue creciendo y dijimos, bueno, sí era lo nuestro. Yo me acuerdo que Gladys pues siempre tenía esa figura sobresaliente, modelo, con belleza única, con una presencia y con una facilidad de palabra y de poder pararse frente a un grupo y tener ese dominio. Entonces al final pues tal vez eran pequeñas cosas que empujen, no entendíamos y que sí, o sea, hacia eso iba nuestro camino, ¿no? Oye, qué chido. Y ahorita que mencionas eso de la disciplina, como que me hace ruido porque ahora que yo soy mamá y que mis hijos empiezan también a buscar tener ese sueño, ¿no? Como en su caso su papá que pues logró llegar a primera división y que hablas de los sacrificios, ¿podrías decir que es un sacrificio o con qué palabra lo definirías? Porque muchos dicen, no, pues es parte de la disciplina, no es como tal un sacrificio. Si quieres llegar a hacer algo desde pequeñitos, tienes que empezar a formar esa parte, ¿no? Sí. El perderte las fiestas, a lo mejor no estar en temas de vicios, es cuidar tu cuerpo desde chiquita, la alimentación, que me consta que siempre yo iba por los chilaquiles a la tiendita y ella con su fruta y cosas muy saludables, pero todo al final tiene un propósito, ¿cierto? Sí, yo creo que es como ese camino de que tienes que cumplir el perfil de hacia lo que tú quieres. Entonces tal vez sí era un sacrificio, entre comillas, como lo podrían ver los demás, de que, ay, pobrecita, se está perdiendo de la fiesta y solo va a ir a entrenar. Pero desde mi perspectiva o desde donde yo veía híjole, es que sí está padrísimo ir a la fiesta, pero si voy a la fiesta no voy a entrenar. Y si no voy a entrenar, mi competencia sí está entrenando y lo más probable es que ellos sí vayan a ganar y yo no vaya a ganar. Entonces tal vez yo lo veía como una inversión, que en ese momento no lo ves, pero yo decía, no, es que, o sea, claro que quiero a mis amigas y claro que quiero ir a la fiesta, pero lo que más me movía dentro de mí era ser la mejor gimnasta en ese momento, ¿no? Y después fueron con otros deportes lo mismo, pero en ese momento tal vez no lo ves como estoy sacrificando unas cosas, sino estoy invirtiendo
para así lograrlo. Pero fíjate qué interesante lo que dices, Jazz, porque con escasos 6, 7 años, en donde creo yo que todavía no tienes esa noción realmente como niño de la disciplina, de tener ya ese enfoque puesto en otro nivel, en una competencia, prepararte y todo. ¿Qué crees tú que haya sido esa diferencia en ti y en otros miles de deportistas que no llegan a cumplir su sueño, que hoy tú sí lo tienes logrado, el tener ya tu propio emprendimiento, tu propia comunidad deportiva y todo lo que más adelante vamos a platicar, porque en sí eras una niña? O sea, ¿cómo le explicas a un niño eso que acabas de mencionar? Ahorita no es momento de ir a una fiesta, porque aparte esa etapa va a durar poco también, sí, pero tienes que enfocarte porque viene una competencia. Sí, yo creo que los que están a nuestro alrededor están ahora sí influyéndonos 100%. Yo creo que como niño, como dices, nos tienen en sus manos, ¿no? Los adultos a nuestro alrededor, en este caso mis papás, en este caso los entrenadores y todo este alrededor, psicólogos, nutriólogos, que desde niña empecé a tener contacto con ellos y que no es amenaza. Mi mamá, por ejemplo, mis papás nunca me obligaron a entrenar. O sea, mis papás era siempre, si quieres ir, vamos, y si no, no. Que muchas veces los sueños frustrados de los papás se les queremos heredar a los hijos y es cuando siento yo que se pierde el gusto por la disciplina. Sí, no, en este caso mi mamá siempre fue el deporte que yo quiera. Si ya no quieres, en este caso gimnasia, podría ir a otro, lo cual sucedió con mis hermanas. En algún punto dijeron, yo ya esto ya no es divertido, cambiamos. Pero por ejemplo, mi mamá sí era en un punto, si no terminan de comer, no va a haber gimnasia. Entonces, en este caso, obviamente me acababa todo porque sí quería ir a la gimnasia. Lo disfrutaba. Si realmente no quisiera la gimnasia, pues me da igual, no como y no me gustan las calabacitas y no me las como y punto, ¿no? Pero en ciertas medidas, te digo, estamos en manos de ellos y lo entendemos de esa manera. Y si yo quería ir a la fiesta, yo podía ir, pero mi mamá tal cual era, oye, ¿tienes la fiesta? Vamos. Mejor llévame a la gimnasia. Sí. O en este caso los entrenadores, que te digo que también tienen mucha influencia en nosotros, ¿quién es para ti la mejor gimnasta? Tal. Pues ella en realidad, no come papitas, ella en realidad, no come dulces, ella siempre entrena y tal vez son amenazas de adulto, pero que en ese momento, si es tan fuerte ese sueño o esa imagen que quieres alcanzar, lo crees. Y yo de verdad recuerdo que ni un chicle quería meterme a la boca porque yo decía, no, de verdad, ellas no comen ni un chicle y yo lo seguía, ¿no? Obviamente llegó el momento en que tenía uso de un poquito más decisiones en mi vida y dije, bueno, también no pasa nada, ¿no? Entonces, pero yo creo que si esa llama está dentro y lo queremos buscar y alcanzar, no es un sacrificio, es simplemente así viven los que quieren alcanzar eso. Entonces, por eso es el camino que yo misma decidía, ¿no? Y sí, no digo que fue una niñez súper desperdiciada, la disfruté muchísimo. Y una adolescencia igual, tal vez me perdí de fiestas de 15 años. O yo, por ejemplo, recuerdo muchísimo tus 15 años que yo soñaba con ir a ellos. Sí. Pero recuerdo perfecto que fui a la misa y ya no fui a la fiesta, ¿no? Entonces, o sea, sí trataba de estar presente, pero sí, me perdí tu fiesta de 15 años que ahorita digo, ay, tal vez no era necesario, sí, pero en ese momento yo creía tanto en el sueño y pues buscar ese equilibrio, ¿no? No tampoco digo, me perdí de muchas, pero al final digo, pues no, porque fue lo que forjó y hoy tengo lo que tengo gracias a eso y pues estoy agradecida de las decisiones que tomé de niña, ¿no? Bien tomadas, la verdad es que sí. Hablas de dos figuras importantes a lo largo de todo este tiempo que te ha llevado a estar en donde estás, ¿no? Tus papás, que tengo la fortuna de conocerlos, que son divinos desde siempre. Yo los recuerdo apoyándote a ti y a tus hermanas incondicionalmente, siempre con buenos consejos, tu papá siempre echándote 1000 porras, tu mamá es un poquito más seria, pero siempre también muy acertada con sus comentarios hacia ustedes. Nos recibían siempre ahí en tu casa, nos íbamos a pasar las tardes ahí a la alberca. A tu mamá la recuerdo perfecto con su ropa de tenis siempre, o sea, siempre una familia bien deportiva y bien cuidadas ustedes como mujeres que son y que siempre de alguna manera
está ese miedito de que corran cierto riesgo, ¿no? Ahorita me gustaría que me platiques también cómo lo vives tú desde el género, o sea, eres mujer en un ambiente, pues también de repente muy rudo, en donde hay mayoría de hombres. ¿Cómo fue para ti el empezar a hacer figura? O sea, las envidias, porque también eso es algo que sí está presente. Yo recuerdo también de alguna entrenadora que te hacía la vida de cuadritos. O sea, a lo mejor no en el momento era como que te quisiera afectar o perjudicar. Quizá veía algo más en ti y era muy exigente, pero también debiste haberte topado con alguien en ese lado en cuanto a los entrenadores, que dijeras, ya, o sea, ya no lo soporto, me quiero ir, ya no quiero estar, que te haya hecho pensar que ya mejor desistir era la opción. Sí, la verdad que creo que de las depresiones más fuertes que tuve, o de las decisiones más fuertes que tuve que hacer a corta edad, fue el tema de dejar la gimnasia, que sí, en parte, uno, el darte cuenta de que ya tenía 14 años, pues no sé, te digo, este deporte tiende a ser de corta duración o corta edad, que si a los 14 años ya no hice más, tal vez, ok, ve pensando en qué más, ¿no? No vas a vivir 100% de esto, ve pensando qué más. Ya estábamos tomando decisiones de, bueno, la prepa y después la universidad y hacia dónde voy a ir, o sea, ya no voy a vivir de la gimnasia, etcétera. Sí, para mí todos los entrenadores han impactado súper fuerte en mí, que de repente, pues en ese entonces no había redes sociales, pero hoy en día los busqué y empecé a encontrar a entrenadores en redes sociales y fue como, ay, wow, qué padre que sigue creando nuevos talentos. No sé, como que siempre tendrán ese espacio súper importante y especial en mí. Todos me exigieron hasta lo último. De hecho, tuve entrenadores también muy interesantes que no quisieron aceptarme para ser entrenadores míos porque sentían que tenía más talento en otros deportes. Por ejemplo, el tenis para mí siempre fue un deporte súper especial. No sé, mis papás, como dices, lo jugaron. ¿Verdad? Porque pues, tus papás sí, súper. A la fecha mi mamá sigue jugándolo y yo siempre dije, claro, me encanta, se me hace un deporte hermoso. Y lo jugué de chica, traté de volver con el mismo entrenador ya después de la gimnasia y él me dijo, no, busca mejor el atletismo. Si buscas el atletismo y no sobresales, ahora sí ya eres. Entonces como que digo, no manches, o sea, nunca un entrenador me había dicho no, porque como dices, siempre tuve como esa facilidad de adaptarme, de sobresalir en el deporte que intentara. Y eso fue también como un entrenador que dije, wow, nunca quiso de verdad sacar mi potencial en ese deporte porque él sentía que podía más sobresalir en otros. Y sí, mi camino después me llevó al atletismo gracias a él. Y también estuve como unos 4 años en atletismo. También fui selección Jalisco ahí en 100 metros con vallas. Entonces sí tuve el potencial, pero te digo, cada entrenador a su manera de exigencia, impactó mucho en mí. Y hoy que soy entrenadora de CrossFit, trato de ser esa figura que para mí todos ellos lo fueron. Entonces, qué hermoso ver cómo el ciclo va uniendo eslabones. Y hoy digo, tengo mis chicos, o en general a mi comunidad en el gimnasio, que digo, bueno, quiero ser esa figura que el día de mañana, cuando ya no esté yo con ellos, digan, híjole, todo lo que me enseñó, todo lo que dejó en mí. Para bien y para mal, ¿no? Porque como dicen, en la escuela te acuerdas del maestro más exigente, del que te sacaba canas, el que te regresaba las tareas, pero es el que más le aprendes. Que también es bueno. También es bueno. Tengo ahí algunos maestros de la lista que salen en mente. Seguro tú también. Pero, a ver, ya salimos la prepa, viene el tema de la universidad, como dices. Yo siempre te vi a ti como en todo súper clara de hacia dónde ibas. O sea, nunca dudaste que nutrición era sí o sí la carrera que tú querías experimentar para ser profesional. Pues mira, estudié nutrición porque una parte de mí se interesaba muchísimo en el cuerpo humano. Eso era algo que me encantaba. O sea, no podía entender la perfección del cuerpo humano, de cómo funcionaba, y eso me llamaba mucho la atención. Y al yo cuestionarme esto, me inclinaba hacia estudiar medicina. Uh-huh. Pero otra parte de mí, como dices, pues sí, el ejercicio siempre era algo que llamaba mucho mi atención. Pero de igual forma también investigando ya después de la prepa o durante la prepa, que teníamos ahí orientación vocacional y demás,
el tema de los alimentos, o sea, para mí era una obsesión el leer las etiquetas de los alimentos. Como dices, en secundaria yo me acuerdo mucho que varios de ustedes me enseñaban 2 o 3 galletas y me decían, vamos a ver unas galletas, ¿cuál de estas 3? Yo sin tener idea alguna leía y yo, esta. O sea, las 3 tal vez eran algo que no era lo mejor, pero de las 3, según yo, les ayudaba a ver la era la mejor. Ajá. Y recuerdo que sí, una maestra de ahí de la escuela nos invitó a una clase muestra de nutrición. Y de ahí fue como ella, como tratando de orientarme, me dijo, bueno, es que tal vez esto, puede combinar tus 2 partes, esta parte de los alimentos o esta parte del cuerpo humano. Y ya después que entendí que también, obviamente, con el ejercicio también estaba implicado, dije, okay, creo que sí por ahí va un poco la idea. Si no hubiera sido nutrición, ¿qué otra cosa hubieras estudiado? Me queda claro que el tema de medicina, pero medicina enfocada ¿a qué? Fíjate que también la parte de nutrición me llevó un poco al hospital, que ahí hice mi servicio social durante un año. Y sí, medicina creo que hubiera sido algo que me hubiera encantado, pero no veía mi vida como en ese perfil, ¿no? O sea, como te platicaban, como vida del tema del deporte, porque también la medicina es muy demandante. Sí, de ahí fue un poco, o sea, okay, sí te gusta esto, pero más o menos así es como vive un doctor, o la rutina que normalmente dominan. Y sí fue cuando dije, no, creo que sí necesito un poquito más de libertad. Y sí, yo creo que algo enfocado al cuerpo y al deporte, creo que sí hubiera sido mi camino. Nunca lo pensé en ser entrenadora, la verdad que nunca fue llevar la vida literal. Aquí estoy ahora y aquí estamos. Y me encanta, la verdad. Oye, y lo haces increíble, la verdad es que quiero llegar a ese momento porque creo que hoy es crucial ese punto en el que tú decides emprender. O sea, ¿en qué momento en medio de todo pones un orden a todos sus proyectos y dices, bueno, ¿qué quiero hacer ya como un negocio? Y teniendo en cuenta todo lo que ya me gusta hacer y que estoy haciendo, y emprendes, ¿no? Haces este maravilloso proyecto en donde hoy pues ya tienes una comunidad importante de atletas de alto rendimiento, que tú estás a la cabeza, que tú eres su motivación, que tú eres su inspiración, como decíamos. O sea, el fin de semana se fue a competir, ya se va en 3 semanas y así se va todo el tiempo, ¿no? O sea, y eres algo, un parteaguas para todos ellos. Sí, creo que ya veo todo con mucho más claridad. O sea, ya veo el panorama desde otro punto de vista. Pero en su momento, pues sí, terminé la licenciatura en nutrición, terminó el servicio que estuve en el hospital. Y sí, mi pasión era el hospital en realidad. Entonces mi tirada era meterme y trabajar como nutrióloga. Yo estaba ahí en terapia intensiva, o sea, nada que ver con el entrenamiento, pero de ahí me iba al CrossFit y estaba en un gimnasio que me invitaron a ser entrenadora. Okay. Entonces yo dije, en el hospital terminé el año de servicio. La jefa que estaba en ese momento conmigo me dijo, ¿sabes qué? Sigue viniendo porque te estoy tratando de meter para trabajar. Era el hospital civil antiguo, que es difícil entrar si no tienes alguna plaza, ¿no? palanca o tienes algún contacto que te pueda ayudar por ahí. Pero me dijo, vamos a intentarlo y vamos a trabajarlo por ahí. Entonces yo seguía ya graduada, pero regalando mi trabajo. Uh-huh. Y por otra parte decía, bueno, pues mis papás ya terminaron de pagarme la carrera, pues empieza a generar, no sigas pidiendo todos los días para salir el fin de semana a la casa. y ellos me empezaron a dar trabajo de dar clases, yo sin tener una preparación como tal de entrenadora, pero dije, bueno, compartir mi conocimiento y mi experiencia en el deporte, pues puedo hacerlo. Entonces yo estaba ahí combinando ese entrenamiento o parte de ser entrenadora, que me generaba ya un ingreso económico, con la parte del hospital. Los caminos difícilmente podían llevarse los dos. En algún momento tuve que hacer la decisión del hospital o el entrenamiento, y de ahí me hice socia de un gimnasio de CrossFit. Me hago socia, dejo el hospital. Estuve en esa sociedad por casi 7 años. Oye, pues sí, algo. Fue bastante tiempo que estuve ahí como socia, que pues uno topa con pared. La verdad que no es fácil saber que estás compartiendo tu éxito, tu experiencia con otras personas. Y que pasó lo que iba a pasar, ¿no? Que actualmente te invitan a ti como socia, pero empiezas tú a tener ya esa comunidad de esas personas que empiezan a ver en ti ese potencial y empiezan a buscarte más a ti. Entonces empiezas a brillar más tú
dentro de esa sociedad y empiezan los problemas también. Sí, empiezo a entender que difícilmente, aunque tengas un porcentaje de participación, realmente tu trabajo sobrepasa ese porcentaje, ¿no? De participación en la sociedad. Y bueno, empiezo a creer un poco más en mí, que eso es difícil. Muy difícil. Porque uno piensa que, yo en mi momento pensaba, soy buena entrenadora, soy una buena atleta, impacto, como dices, en los demás, pero yo no podría ser capaz de pensar en la parte administrativa, de tener más responsabilidades. Para mí eso iba súper fuera de mi potencial. Pero bueno, gracias a mi pareja, ella me propone realmente, ¿sabes qué? No necesitas a los demás para tú tener realmente tu propio proyecto. Y fue interesante cómo ella estaba estudiando una maestría en administración empresarial, y como proyecto ella empezó a inventar que iba a ser un proyecto de un gimnasio, etcétera. Y llega un día y me dice, listo, aquí está todo tu proyecto. O sea, ella sin saber que tú estabas a la par viviendo esto, ella empezó a hacer su ella proyecto. Sentía que yo tenía mucho potencial para solo estar ahí como una empleada. Exacto. Y como tener una parte de una participación, me dijo, ¿sabes qué? Ellos están ganando mucho más de ti, lo cual no es necesario que lo compartas de esa manera, ¿no? Entonces llegó y me dijo, aquí está tu proyecto, ponle un nombre, pide la entrada de cómo poder empezar, pide al menos, en ese momento decíamos, pide $500,000 y la armamos, ponle nombre y lo hacemos. Salte ya de ahí. Entonces para mí fue como, a ver, yo sé dar clases, pero esto creo que va a ir mucho más arriba de mi nivel o de mi capacidad. Me dijo, no necesitas nada. O sea, ponle nombre, pide dinero y lo hacemos. El nombre lo puse, de la nada me llegó el nombre y el dinero 100% salió de mi papá, que obviamente no fueron los 500, fue un poquito más de poco a poco a tener que pedir el dinero, pero sí, en ese momento igual mi papá me decía, lo podríamos pedir a alguien más, pero ya no vas a tener socios. Ahora sí que si el proyecto funciona es por ti y si el proyecto fracasa es por ti, lo cual pues le estábamos apostando que si soy tan entregada como lo he hecho en otros proyectos, es más a tu propio proyecto. Va a funcionar, ¿no? Entonces sí fue como una carga y un miedo muy grande, pero hoy agradezco de verdad a todos los que han confiado en el proyecto desde el día cero y pues sí, hoy se hizo una realidad y ahora sí puedo decir, ¿cuántos gano 100% de esto? ¿Cuántos alumnos? Tenemos socios en promedio, hay meses buenos, hay meses malos, hay meses que la gente enero quiere poner por el gaslo y otros meses que no, pero en Magno CrossFit tenemos un promedio de 200 socios. Muy bueno. Sí, impactamos. Y de una comunidad podría decir yo que súper fiel a lo que hacen. O sea, yo veo y inspiran muchísimo porque incluso las personas que no nos dedicamos al tema deportivo o que no tenemos incluso ese gusto, 1000 veces me ha dicho, vente a entrenarme y yo siento que me va a matar ahí. O sea, yo la veo que se cuelga y hace maromas y demás. Yo digo, no, me voy a morir. Pero la verdad es que sí es algo de admirarse eso que han logrado tú y tu pareja, como dices, lo importante que es poder trabajar en equipo también en esa parte de tu vida, ¿no? O sea, como pareja, jalar parejo y que ella haya sido ese impulso y esa persona, a lo mejor la primera que te haya dicho, no, vamos, o sea, no necesitas nada, tú tienes todo para hacerlo, creo que es un súper acierto. Sí, creo que es muchísimo miedo y desconfianza la que uno a veces mismo se tiene. Y era difícil para mí entenderlo porque soy súper segura de mí. O sea, si yo voy a ir a competir en el deporte que sea, me siento segura de que tengo todo para poder para hacerlo, dar pelea, ¿no? O al menos si no voy a lograr el triunfo, sé que lo di todo y para mí eso ya hoy lo veo como una ganancia, ¿no? Antes sí era, si no es primer lugar no ganaste, pero hoy veo que el dar todo de mí en diferentes áreas es mucho triunfo y mucha ganancia. Pero sí, en ese momento era muy difícil para mí el dudar, o sea, eso yo no lo entendía porque nunca había topado con esa pared de tener tanto miedo y aún así decir, bueno, dalo. O sea, la gente por atrás te dice no hay forma que puedas fracasar, pero yo solo veía un camino y era el fracaso. O sea, era el único que yo veía y tal vez si la decisión hubiera estado en mí hubiera dicho no. Estoy súper bien como empleada, hay que seguir aquí en una zona segura,
lo cual era, te digo, muy impactante para mí porque no soy de las que les gusta estar en una zona segura, no soy de las que le tiene miedo a lo desconocido o no soy de las que le tiene miedo a, pues si fracaso, ¿qué hay que hacer? Pues entrenas más, ¿no? En este caso, si fracasaba, ya hoy lo veo que si fracaso en una es, ok, no pasa nada. ¿Qué más hacemos? Sigue. O sea, ¿de dónde más me agarro? ¿De dónde tengo que aprender? Y mi proyecto me enseñó mucho que una vez que terminas la universidad, ya no vas a la escuela. Digo, tal vez alguien ejerce una maestría o de repente estoy haciendo diplomados, capacitaciones, cursos, etcétera. Pero ahora sí que la escuela de la vida Te enseña. es fracasar, ¿no? Y a veces no tomo un curso, pero hoy lo que veo es, ok, la regué con esto, me costó tantos miles de pesos este error, digo, bueno, el curso de cómo no hacer esto me costó tanto, ok, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, así veo cada tropiezo o cada error, de que, oye, no sé, puede ser cualquier error, pongo uno muy sencillo, cuando recién abría, yo no entiendo nada de electricidad, yo no entiendo nada de fontanería, no sé nada de ese tema, de todo la hice, la sigo haciendo, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, no saber cómo pagar tu licencia, etcétera, pues me fue costando varios miles de pesos, pero decía, ok, ¿cómo pagar tu licencia cada inicio de año? Cuesta tantos mil pesos, ok, entendido, aprendido. Entonces, pues sin miedo no lo sé todo, ni lo voy a saber todo, esa es la verdad en cuanto a cómo emprender, pero lo sigo aprendiendo. Hoy con mi proyecto tengo 5 años y son 5 años de seguir aprendiendo y saber cómo sí, cómo no. Y sí, todos los días sigo topando con muchos errores, pero también alrededor de mí con muchas personas que me siguen enseñando y pues nada, no hay más que seguir. Eso me parece padrísimo. El círculo de apoyo con el que uno cuenta es fundamental para el éxito o para el fracaso. O sea, las personas que te rodeas hay que saber bien cómo elegirlas. En algún momento en estos 5 años que ya transcurrieron de tu emprendimiento de Magno, o sea, ¿tú crees o llegó alguno en donde dijiste ya no quiero, ya no puedo, estoy cansada, estoy harta? Porque también no siempre todo es tan bonito, ¿no? O sea, tú lo ves ya así el gimnasio padrísimo, a ti entrenando feliz en redes sociales, compitiendo aquí, compitiendo allá, participando incluso en programas como Hexatlón, que ahorita me platicas también, y tú pudieras pensar, pues tiene la vida resuelta, o sea, ya hizo todo, ya lo que quería, ya lo logró. Pero seguramente hubo momentos también de llorar, de frustración, de decir ya no puedo, ya no quiero. Sí, pues Instagram siempre va a publicar lo que sí, lo que queremos que vean. Ya lo que limpiamos para estar en ese punto. Sí recibo muchos comentarios de que la tengo fácil, de que tengo mucha suerte, de que pues sí, a la no primera a las 4 de la mañana, ¿no? Y sí, no, en realidad digo, oye, o el cuerpo, no, bueno, pues es que tu cuerpo siempre se ve bien, etcétera. Digo, bueno, pero es que han sido años de cuidar, de tomar decisiones y de irme encaminando a ese punto. Ahorita con Magno, pues van 5 años. Yo creo que es como toda relación que todo sigue bien, todo sigue bien. Cuando llegues a los 10, hablamos. Todo sigue bien, a todo le veo muy positivo. Te digo, sí he tenido muchos errores, de los cuales aprendo y sigo. O sea, a la fecha no ha habido un punto donde diga, sabes que ya me cansé, ya no quiero seguir, no, al contrario, me enorgullece mucho y me encanta. Yo creo que es pues mi niño, porque no tengo hijos, pero es mi niño de cómo lo he visto crecer. Yo cuando abrí Magno fue difícil porque fue justo una semana que yo abrí un 10 de marzo del 2020 y justo fue a la semana que nos cerraron por pandemia. Entonces yo dije, ¿cómo voy a cerrar si apenas abrí, si yo tenía todos los gastos, toda la inversión? Porque yo Magno lo construí desde piso, techo, te digo, no había ni un registro de luz, de agua, nada, o sea, era baldío donde yo construí. Entonces, sí fue difícil porque en algún punto en ese momento sí dije, no la vamos a armar. O sea, cuando dijeron vamos a cerrar, yo dije, bueno, vamos a cerrar 2 días. Vamos a cerrar 1 mes, ya pasaron 2 meses, ya pasaron 3 meses. Renta y pagar y seguíamos pagando todo, ¿no? Y yo seguía pagando los proveedores del piso, del techo, del material. Y la gente de repente sí me decía, oye, pues nos vas a reembolsar porque no estamos yendo. Y yo decía, bueno, ese dinero ya ni existe. O sea, búscalo, ya no, en mí. Está en el piso. En mí, créanmelo, ya no está. O sea, todo ese dinero se fue. Oye, Flaca, y me gustaría también platicar el tema
de la pareja. O sea, ¿cómo ha sido para ti, para tu familia también esa parte? Digo, lo que nos quieras compartir, porque me parece que encontraste a alguien que ha sido un motorcito, una pilita ahí. Digo, de por sí tú también siempre has sido como muy enfocada, pero Jimé es una chava divina que siempre ha estado detrás de ti, al lado de ti, al frente de ti, jalándote cuando lo has necesitado. ¿Cómo se da esa parte también con tu familia? ¿Cómo es? Pues es difícil. La verdad que tal vez en la sociedad, por más que ya lo vemos aceptado o un poquito más visible, es difícil porque creo que apenas nuestra generación lo empieza a tomar con un poco más de naturalidad o normalidad, cuando para muchas generaciones arriba no lo es. Sí, con mi familia tal vez entienden que tengo esta compañía. Es difícil tal vez el momento en decir que no es la familia tradicional, por así decirlo. Porque aparte crecimos en una familia súper tradicional, fuimos a escuela de monjas, nos enseñaban que la familia era mamá, papá, hijos, y muchos de ellos crecimos con esa idea, y no quiere decir que esté bien o que esté mal, ¿no? El amor al final es amor en cualquier versión que queramos o decidamos tener en nuestras vidas, pero creo que esta generación nuestra empezó a ser valiente y a decir, esto es lo que a mí me hace feliz, ¿no? Y hay que respetarlo. Sí, que siempre ha existido tal vez, pero como dices, no era visible tan común, que en este caso ya, digo, el otro día hasta estaba estudiando con un sobrino y hasta en los libros ya empieza a verse pues como una opción. No sé, tal vez siempre sentí que yo era en cierta parte diferente a ustedes, por así decirlo, como fuimos viviendo pues la adolescencia y el tema de cómo sentirnos emparejados con alguien más. Tal vez siempre fue diferente, pero a mi manera de verlo yo encontré, como muchos lo han encontrado en X género, yo encontré esta compañía con quien puedo hablar todo el día, con quien puedo estar todo el día platicando, y en este caso también pues combinar, porque ella es la parte administrativa de mi negocio y yo soy la parte deportiva del negocio. Entonces hemos sabido ya por más de 10 años el compartir o el poder equilibrar esa parte de ser esa red de apoyo, como mencionas. Para mí ella es mi equipo en la parte del trabajo. Ella me impulsó mucho en mi parte de atleta, que para mí fue súper esencial, porque mi pareja no es mi competencia, no es quien provee en la familia, ni yo soy la que provee. Somos como un equipo súper equilibrado. Y pues nada, o sea, en realidad yo siento que es una relación como la de cualquier otro. O sea, yo sí lo veo de una manera muy natural y muy orgánico. Entiendo que no es fácil para muchas generaciones el entenderlo, y por lo mismo yo no trato de forzarlo a que lo vean como yo lo veo, ¿no? Simplemente creo que es una línea de respeto. Exacto. Donde es la manera en que yo decido compartir mi vida, mi amor, mi intimidad, mi confianza en alguien. Y la verdad es que pues no sé, somos, como dices, completamente opuestos, pero nos complementamos de una manera muy bonita, y la verdad pues es una relación más. Las pláticas de amigas, así que nos juntamos de repente, las de la abuelita de la escuela, y todas hablando de que no, que mi marido esto y el otro, y algunas ya separadas, otras divorciadas, vueltas a juntar con alguien más. Y tú, Jazz, ¿cómo estás? Bien. Yo no encontraba esos problemas. Dice, siempre estoy bien. Y eso la verdad es que es de darle mucho valor. Yo admiro mucho esa parte que han logrado ustedes, no solo como pareja, como amigas, como cómplices, en la chamba también. Trabajar con tu pareja no está nada fácil. Creo yo que ahí sí hay mucho que aprender. Y pues te felicito, qué padre que hayan logrado eso, qué padre que al día de hoy te vea
tan feliz, logrando cada vez más y más y más cosas. Me siento bien orgullosa de ser tu amiga. Gracias por haberme ofrecido esa bonita amistad, de poder estar contigo en momentos complicados también en mi vida. No se me olvida que cuando la pasamos bien, esa vez de nuestra belleza, ¿no? Que te fuiste a Tampico conmigo, con mi familia, estar ahí presente y celebrábamos, y en momentos así de bonitos, pues, pero también me has acompañado en momentos bien difíciles, ¿no? En momentos de mucho dolor, de que hoy me siguen costando. Cuando mi papá falleció, que te tocó a ti conocerlo, pues desde que éramos chiquitas, y que también siempre era tu admirador, ¿no? Siempre decía, no, es que esa Yasmín no para y no para. Y para mí es algo invaluable, ¿no? Tener hoy la fortuna de contar con amistades tan bonitas como la tuya. Yo no tengo más que agradecimiento, más que admiración, y pues hoy qué padre que hayas podido estar aquí con nosotros compartiéndonos también todo esto. Sí, podríamos seguir platicando y platicando de mil experiencias, porque sí tenemos bastantes, pero sí, creo que ha sido toda una bonita amistad, un bonito ver cómo de niñas, pues sí, éramos ese potencial que hoy somos, que hoy logramos. Y sí, aunque todo suena bonito, no somos la amistad que nos vemos todos los días, pero sabemos estar cuando necesitamos estar una con la otra. Y al final creo que es lo que ese entorno nuestro es el que nos da esa paz o esa calma en nosotros, en saber que tenemos ese círculo cercano, aunque no siempre estamos en comunicación o en contacto como quisiéramos, porque ya pues entre hijos y el trabajo, etcétera, y nuestras metas por separado. Pero yo sé que siempre tengo a Gladys y recuerdo siempre cómo pues todas las cartitas que de repente en primaria, en secundaria, que me decías mi flaquita de oro. Y no sé, o sea, siempre va a estar esa bonita amistad que va a durar los años que duremos juntas y que sigamos aquí en este mundo. Y pues nada, la verdad que nuestra vida va a tener esas altas y bajas, y en este caso también me siento muy, muy dichada de que me invites a estos proyectos, y que no tengo más que, como todos los días, desearte el mayor de los éxitos, y eres una mujer, como te lo dije, de lo más exitosa, que si una puerta se nos cierra, en ambas sabemos que se nos van a abrir otras 2 o 3. Empuja. Y si no se abre, nosotras sabemos cómo abrirlas o crearlas incluso, que en este caso, pues no hay otra. Entonces siempre vamos a subir y bajar, y cuando estamos muy arriba, saber el esfuerzo que nos costó llegar ahí, y en dado caso que bajemos, sabemos cómo siempre darnos la mano para estar ahí. Ah, qué chido. Y bueno, ya hablar de un punto de quiebre a manera personal, porque hemos hablado ya de puntos de quiebre en el tema deportivo y emprendedor y todo, pero así algún punto en tu vida que hayas dicho, híjole, ¿cómo me costó superarlo? Si pienso en alguno muy específico, sería en 2014. Yo fui como lo máximo en CrossFit. Yo ahí tenía 1 año y medio haciendo CrossFit, y con tan poco tiempo fui al regional de Santiago de Chile, que es a nivel Latinoamérica, y quedé en segundo lugar Latinoamérica, a nada de puntos, a 2 puntos de calificar al mundial, lo cual era como súper importante o admirable por muchos, porque no tenía nada de experiencia, y la que me ganó era una chica mayor que justo al siguiente año ya no iba a estar porque subía de nivel de edad. Y al siguiente año pues yo me preparé mucho en 2015 y dije, bueno, si el año pasado, 2014, quedé en segundo lugar, no tenía nada de experiencia, tenía 1 año y medio conociendo el deporte, y la que me ganó primer lugar ya no va a estar en la categoría, seguro de segundo año voy con todo, ¿no? 2015 son varias etapas. Haces primero un selectivo virtual, clasifiqué a él, haces ese virtual, luego la presencial, y luego ya intentar a ese mundial. Y no pasé ni siquiera de la virtual. ¿Cómo? Al siguiente año no logro ni siquiera poder ir a la presencial, que el año pasado quedé en segundo lugar de 50 chicas que casi clasificábamos en ese entonces de toda Latinoamérica. Para mí fue la vergüenza más grande del mundo. Cerró el mundo por completo, todas las puertas. Yo dije, ya no existe nada. Me tuve que ir de viaje 1 semana sin celular, o sea, yo no quise. Desconexión. Sentía demasiada pena
de qué van a pensar los demás si ni siquiera hice lo mínimo que era pues pasar a la siguiente etapa, que era mucho más de lo que yo había logrado. Pero fuera de pensar, es que qué cañón está eso, ¿no? ¿Qué van a pensar los demás? O sea, antes de pensar en lo que tú estás sintiendo, en lo que te está generando ese fracaso. Yo en sí estaba destruida porque era algo que yo trabajé y que yo estaba confiada en que lo iba a lograr, y sentir como todo el año se perdió porque no logré hacer cierta rutina en cierto tiempo, etcétera. Para mí era una decepción muy grande, y sí pensaba un poco en mí, pero para mí era qué pena ante los demás, o sea, desaparecí. Y como dices, para mí sí fue ya no sirvo para esto. Tal vez se veía muy bonito el plan y todo, pero tal vez CrossFit ya no es lo que yo pensé para mí. Tal vez por fin había abierto otra puerta de atleta que se había cerrado en su momento, y en este caso pues la vuelvo a cerrar, y para mí era retirarme por completo del deporte. Pero como dices, pues siempre está el entorno que nos puede salvar. Tuve amigas de otros estados que me sacaron y me dijeron, oye, vente a este curso, ven, sal, no pasa nada, entre que sí no vas a clasificar, que ya sabíamos que no, pero tú vente y sigue entrenando. Pero sí fue un duelo muy difícil. Es un duelo, claro. El entender que, repito, pues no pasa nada, estaba abajo, ¿qué sigue? Pues subir, ya, o sea, más abajo no podía estar. Se entiende solo cuando pierdes a lo mejor un familiar o algo, ¿no? Que fallece. Un duelo se vive en muchas etapas de la vida. Este era un duelo para ti porque estabas perdiendo ese sueño, esa meta, ese proyecto que tenías en ese momento. Y dos, pensar que, nadie me regala nada. O sea, yo fue un año de dedicarle todos los días, como dices, el dormir temprano, el comer bien, el entrenar todos los días, el sacrificar o el invertirle tiempo al entrenar en lugar de ir a otras actividades recreativas que podría hacer. El que piensas que lo das todo y no te alcanza, eso es muy difícil, pues, porque no es nada más, no te toca ir, sino te sientes insuficiente. Cuando en teoría lo diste todo, ¿no? Entonces para mí fue muy difícil. Pero bueno, al final de ese 2015 hubo otra competencia internacional, la cual fue la mejor mexicana, y viene 2016, vuelvo a hacer el mismo selectivo con el miedo del mundo y ahora sí me alcanza. Entonces, al final, por más abajo que estemos, pues no hay de otra. Digo, sí me dio mucha pena y sí sentía que no podía dar la cara cuando mi entorno, mi comunidad seguía diciendo, no manches, viste súper bien, o sea, no pasó nada. Pues el próximo año, yo por dentro, dejen de decir que el próximo año, no quiero nada. Ajá, o sea, para mí ya no era ni siquiera motivación el ir a entrenar. No era, yo sí, a lo mejor participar, ¿no? En ese momento tú ya no pensabas ni siquiera inscribirte. En volver ya no era una opción, pero bueno, toda tormenta eventualmente va cesando, y pues no hubo más que, sí creía que tenía mucho más Yasmín que dar al deporte, y en este caso pues me relajé, solté lo que tenía que soltar. ¿Y qué puede pasar? Una de dos: o si te retiras, que es la ruta mucho más fácil y más directa, y ya no vuelvas a intentarlo, o pese a toda adversidad, vuelve a intentarlo. Y si tú creíste que le diste duro y si tú creíste, es más. No es suficiente eso. ¿Por qué? Porque ya había más competencia. Tal vez ese 2014 que yo lo hice, con poquito que trabajé, se me dio porque no había tantas chicas fuertes. Y tal vez el siguiente año yo sí di más, pero las chicas dieron todavía mucho más. Exacto. Y si antes éramos 2, 3 que sobresalíamos, ahora éramos muchas más, exacto. Oye, Yassi, hablando de competencia, quiero que me platiques de Exatlón, este programa que, bueno, fue un furor, ha sido un furor desde el inicio. Creo que volvió este programa, y digo porque yo lo viví, me encantaba. Nosotros cuando vivíamos en España, no se veía a la misma hora, grabábamos el programa para poder verlo después. Y la verdad es que hace dos cosas bien importantes, creo yo. O sea, pone a los atletas realmente en el lugar en donde deben de estar, ¿no? Muchas veces como televidentes o fuera del deporte, engrandecemos personas que siento yo que ni siquiera deberíamos de engrandecer cuando hay talentos, cuando hay deportes, cuando hay deportistas que de verdad merecen tener un foco importante y que muchos de ellos nunca tuvieron el apoyo real, ni económico, ni de familia, ni de instituciones. Y eso es un programa que
ayuda a eso, ¿no? Es una plataforma importante. Y dos, creo que a nivel o tema familiar, reunía familias. Yo lo veía con mis hijos chiquitos y ¿de qué equipo eres? Yo le voy al rojo, yo le voy al azul. Y eso hace mucho que no se lograba. Fue un fenómeno y tú pudiste participar ahí. A ver, cuéntanos cómo está, cómo te buscan, en qué momento se da ahí la conexión y tu participación. Sí, yo entré un poco sin saber mucho a lo que iba. La verdad que yo no conocía el programa. Yo entré a la primera temporada de Hexatlón Estados Unidos y entré como suplente. Entré ya cuando el programa, me parece, tenía casi 3 meses. Ya arrancado. Ya arrancado, lo cual fue súper difícil porque pues uno cuando ya entra a medio programa o al final del programa, pues no es bien visto para los que ya dicen, oye, ya llevo tengo una pre ya. Sí. Y tú estabas ese entonces en tu sillón. Flacos, ¿no? De que no comen bien, los que les toca perder y se van a lo más bajo. Sí. Pero la verdad, como dices, como para un atleta es como las mejores vacaciones en cuanto a experiencia, porque al final nos seguimos moviendo. Este tema de que reúne familias, la verdad es que sí, o sea, una de las razones por las que yo me animé a entrar es porque nos decían, a ver, es 100% deportivo, es 100% de desempeño, no nos vamos a meter a otros temas, o sea, es 100% lo que ustedes puedan hacer físicamente. Imagínate, yo me tocó estar con los famosos y estaba en la misma mesa o en el mismo cuarto, en la misma cama, ahí en el piso tirados todos con atletas que sí lograron ir a las Olimpiadas, Ajá. que era uno de mis sueños, campeones mundiales, campeones de UFC, etcétera. Entonces para mí era como wow. Sí. O sea, yo pude absorber muchísimo. Creo que de todos los del equipo yo era la de más bajo perfil en cuanto a logros deportivos y por eso lo pude disfrutar mucho más, el poder aprender de atletas esponjita con toda la experiencia del mundo. Entonces decía, sí, todo eso me lo quiero robar. Yo estuve un mes en el cual me desconecté de la civilización. ¿En serio no tienen nada de contacto con la gente? Nada, ¿De fuera? O sea, ni con tus papás o tus hermanos. Lo único que yo logré firmar fue como, okay, si algo pasa en tu país o algo pasa importante en tu familia, es la única manera en que te vamos a decir. De ahí en más, tú vive la experiencia, el mundo sigue vivo y sigue todo normal, no te apures por ello. Y el no saber la hora, el no saber cómo estaba, pues mi familia, el trabajo, nada, para mí fue de lo más enriquecedor. O sea, el no tener nada me enriqueció como nunca, ¿no? Como persona fue conocerme a mí misma, el conocerme no teniendo nada, el no teniendo ningún lujo. El ver que no necesitas nada para realmente ser feliz, ¿no? Porque, ¿qué les dicen que lleven en su mochilita? Yo veo que, unos tenis o que... Creo que ya están un poco más accesibles porque de repente los veo con artículos personales, pero, o sea, una cadena, etcétera, en nuestra generación fue nada. 3 pares de ropa interior, de shorts, de playeras. 3 pares de ropa interior, pero pues si se ensucian todo el día. Sí, 3 pares de o lochones ahí en la regadera, ¿o qué? ¿En serio? Era como hay que vivir. No me muero. Y es que hasta en esas cosas. Y por ejemplo esto, o sea, algo para tu cabello, cepillo, gel, etcétera, no había nada de eso. Cuando las mujeres están en su periodo, ¿qué? Tenías que Tengo que preguntarlo, o sea, sí, es natural y lo teníamos que estar pidiendo al médico. Y no creas que te daba un paquete, nuestro entonces era, ¿me das una? Ok, dame 5. Es que no tienes que ir pidiendo de una en una. Y yo, entonces sí era como muy, muy extremo en el no vas a tener nada, pero te digo, en esa misma experiencia siento que lo tenía todo. Ay, qué padre. Entonces, sí imagínate, todos los días mi único trabajo era despertar y preguntar a qué toboganes iba a jugar el día de hoy y estar en ese centro de diversiones inmenso y súper divertido. ¿Y nunca hubo un circuito que te diera miedo? O sea, que lo vieras y que te causara impresión. La verdad, hay unos que sí están bien cañones. Sí, había uno de un tobogán enorme. Yo de entrada no recuerdo los colores ni nada, pero sí imponían demasiado. Porque al final... no es como un juego mecánico que nomás te abrochas y sabes que y sabes que vas a sobrevivir. En realidad no, o sea, sí tendías mucho a lesiones. Yo llegué a lesionarme y parar días ahí era como, ay, auxilio, ya quiero, o sea, si vengo aquí es porque quiero competir, no quiero estar ahí parado y suspendido. No dejo de ser un programa, ¿no? Lesionado no les funcionas. Y eventualmente, sabes, yo entré por una lesionada, sabía que quieres recuperarte, pero tampoco quieres arruinar tu carrera porque al final ese programa termina, pero tu carrera deportiva, pues quieres pensar que todavía tiene camino, ¿no? Entonces, sí
atacar, pero también saber que no lo es todo, que sabíamos que mi carrera como atleta de CrossFit no dependía 100% si le atinaba o no a la pelotita, etcétera. Esa es otra, lo vemos nosotros como espectadores muy fácil y estamos detrás de la tele, ¡ay, qué bruto! Vas a la derecha. Pero la verdad te pones a ver y tiene su dificultad. Sí. No es tan fácil. Jugar los básquet, pues, que platicábamos. Sí. Yo dije, bueno, debo tener buena puntería, ¿no? O sea, si le atinaba la pelota al aro, ni modo que no pueda. Es mucho más difícil de lo que parece. Y no tanto por tema físico, sino por el tema mental. Y el cansancio. Porque sabes, digo, sí vienes agitado, etcétera, pero cómo calmar toda esa euforia que sientes en ese momento. Están los dos equipos grite y grite, y estás escuchando que él ya quebró la baldosa, etcétera, y tú, ¿y cómo puedes tirar todas seguidas si al final te queda una y no rompes esa última, etcétera? Sí, es un tema mental muy importante que, te digo, aprendí. Oye, aparte el tema de que tú siempre te desenvolviste en individual. Sí. Trabajar en equipo es otro rollo completamente, ¿no? O sea, tu equipo, el éxito de tu equipo depende de los puntos que tú le vayas sumando. Sí, la verdad, como experiencia, como atleta, lo tuvo todo, y como persona, mucho más. O sea, fue muy enriquecedor. Un mes exacto, 4 semanas. Exacto, por lesión, ¿cierto? ¿Por qué? No, ahí ya salí yo. Okay. Yo entré a mediados por lesión de otra chica. Exacto, fue así. Y terminé por no encajar una pelota en unos clavitos. Pero bueno, o sea, eventualmente todos íbamos a salir. ¿Qué pude haber cambiado? ¿Qué me hubiera gustado? El haber entrado desde un inicio y el poder entender el juego junto con todos, el irme desarrollando junto con todos en la experiencia, porque te digo, entré y ellos ya se sabían todos los circuitos, ellos ya tenían practicadas varias punterías. Logré adaptarme muy bien, la verdad, a pesar de todo, pero pues faltó ahí. Oye, pero muy padre. Sí, estuvo padrísimo también para quienes lo vivimos desde acá echándote porras, nos traías ahí con la emoción, con el nervio, la angustia y demás, pero también, pues digo, está ahí la posibilidad de poder regresar, ¿no? Son programas que constantemente y hacen sus All Star y todas esas cosas que son ediciones que creo yo que gustan mucho, pero ¿qué cambia en Yasmín? O sea, hubo un antes y un después de Exatlón, la gente te conoció más, fuiste más pública, o sea, ¿sí fue una plataforma que te diera más alcance? Sí, muchísimo alcance, sobre todo en redes sociales, que hubiera estado padrísimo estar en el Exatlón México para tener pues esa plataforma aquí mismo en mi país, porque en realidad pues muchos seguidores fueron de fuera. Pero sí, o sea, buscando que ya chole con los mismos, ya siempre ponen a los mismos, queremos ver a nuevos. Extra de redes sociales que sí creció mucho, te digo, en mi persona fue mucho impacto, y entendí, como decía, no necesitas nada para tenerlo todo. Wow, me encanta. Sí. Oye, Yas, y partiendo de eso y de todas las experiencias que ya has ido logrando, hoy, ¿qué le dirías a Yasmín chiquititita, esa niña, no sé, de 5 o 6 años, hoy después de todo lo que has recorrido, si la tuvieras enfrente de ti, ¿qué le dirías? Ay, estaría padrísimo, porque sí veo películas similares que digo, qué padre encontrarte con tu yo de hace años, y si la tuviera, la verdad le diría que lo siga haciendo, que no se preocupe por todo lo que digan los demás, que está bien no ser igual a los demás, porque eventualmente encontré a los que eran iguales a mí, ¿sabes? Oh. Pero en el momento cuando más sientes que estás perdido y sientes esa diferencia que no encajas, porque por ejemplo nuestro grupo de amigas, de chicas, pues no del todo encajaba, ¿no? O sea, porque no todas íbamos hacia ese campo semántico, ¿no? Pero en ese momento está bien el ser juzgado, el no ser entendido, el ser diferente, pero síguelo intentando, porque yo lo hacía porque entendía que algo ahí adentro de mí me decía que sí estaba bien, que sí nos gustaba, que sí encontrábamos que ahí éramos nosotros mismos, ¿no? Entonces, síguelo intentando, y si pierdes y fracasas, está bien, y está bien el ser diferente y el saber bien el sentir que no encajas, pero eventualmente encontré donde sí encajaba, ¿no? Eventualmente encontré pues este círculo que también se mueve en el deporte, que también tiene sus propios emprendimientos de negocios deportivos similares, y al final entiendes que sí era por ahí, y al final sigues teniendo esa relación con amigos que no fueron del todo ese grupo,
pero al final sí es parte de ese apoyo que encontramos en los demás. Entonces, pues síguelo intentando, de verdad, no tienes idea y lo bonito que se va a sentirse lograrlo y saber que todos esos días donde pensabas sí se va a lograr o qué va a pasar mañana en la competencia, etcétera, todo va a ser para bien. O sea, incluso todos los fracasos van a ser para bien. Ay, qué bonito, Jazz. La verdad es que sí. Yo creo que si esa Jazzita te viera hoy a los ojos y la tuvieras aquí enfrente, te diría lo logramos. Al día de hoy lo logramos. Así es que bueno, pues muchas gracias. Qué chido. Muchas gracias. Y también esperar qué me dice la Jazz de años adelante, cuando ahorita siento que lo tengo todo y que me diga, ojalá esa Jazz de años adelante me diga, crees que lo tienes ahorita todo, pero no tienes idea de todo lo que puedes alcanzar. Eso. Me encanta poder platicar, como dices, hay muchas anécdotas que pudiéramos aquí compartir, no nos alcanza, pues imagínense tantos años, pero me encantaría cerrar con, como ves, se llama Punto y Seguimos esto y lo hago como haciendo énfasis a esos momentos que nos tumbaron, que nos derribaron, que nos hicieron de alguna manera frenar nuestra vida o nuestros pensamientos o lo que sea. Y aún con todo eso, salir adelante. O sea, no pasa nada, como lo decías, punto y seguimos, lo que siga, no pasa nada. ¿Qué le dirías tú a todas estas personas que hoy nos escuchan, nos ven y que a lo mejor están pasando como por estos momentos en donde uno no ve claridad, no ves la paz, no ves la calma y al contrario, tienes una tormenta encima de ti? ¿Qué les podrías decir? Bueno, creo que sí el camino sí o sí tenemos que caer y nos vamos a dar un buen golpe, esa es la verdad, pero no hay más que entender que es parte del proceso. O sea, ningún atleta exitoso ha estado siempre arriba, todos empezamos de abajo, ningún empresario, ninguna relación ha estado siempre arriba, todos empezaron de no tener absolutamente nada y la mayoría de los éxitos o los casos de éxito son normalmente de no tener nada o de haber caído lo más hondo, que se puede. Y en este caso, pues si nos caemos, hay que ser conscientes de que estamos abajo, de que se nos cerró una puerta. Sí hay que llorarle, sí hay que tenerlo, sí no pasa nada y se vale no hacer nada unos días y buscar esa claridad y en cuanto encontremos algo, si nos da mucho miedo emprender esa parte o nos da mucho miedo dar ese paso, creo que esa es la mejor señal de entender, creo que por ahí va. Por ahí va. Por ahí va y con ese miedo simplemente... Con miedo y todo, pero... No estás solo, encuentra ese círculo que te va a decir, está bien, estás súper difícil a donde quieres llegar y si estás de la nada, estás súper abajo, pero confiar en este entorno y pues no hay más que... En ese mismo no va a ser de la noche a la mañana, hay que seguir fracasando y fracasando y fracasando, pero sobre todo es aprendiendo y cuando menos lo pensemos ya volteamos hacia abajo y decimos, oye, sí, lo logré bastante. Lo logré, ¿no? Exactamente. Entonces, con miedo hazlo y con muchos fracasos, pero al final vas a decir, sí valió la pena y no son sacrificios como platicábamos, es inversión a ese proyecto o a ese sueño que tenemos. Y bueno, al final uno ve mi proyecto con mi nombre, pero al final soy ese círculo de familia, de entorno de socios que han confiado en el proyecto y que igual en mi vida deportiva pues perdí miles para hoy decir, hoy disfruto lo que hago y sin necesidad de llamarle trabajo puedo vivir del deporte. ¿Hay algo que no hayas logrado al día de hoy que te falte? Pues tal vez que ya sé que no voy a lograr, que ya se cerró por completo el haber ido a las Olimpiadas, ¿no? El tener mi tatuaje de los aros olímpicos, que puedo hacérmelo, pero no es real. Pero tal vez esa es una meta que 100% está cerrada, porque pues ya creo que ya no se dio. No pienso dedicarle a una carrera deportiva como en su momento ya lo hice, pero de ahí en más quiero seguir soñando en seguir creciendo como atleta, en seguir creando nuevos atletas que tengan mucho potencial, esos son ahora mis sueños, en seguir creando más comunidad para poder impactarles en su salud, porque no solo creo atletas, sino que creo una comunidad que se preocupe mejor por alimentarse bien, por hacer actividad física. Mis alumnos más pequeños hoy en día tienen 11 años y la más grande tiene 75 años.
Entonces creo que en muchos aspectos puedo impactar a la sociedad y eso es algo que me hace sentir muy orgullosa y que espero que esa meta no termine nunca, el seguir impactando en la salud de la población. Oye, eres una chingona, te quiero, te admiro y estoy segura que lo vas a lograr eso y muchas cosas más que se te vayan presentando en el camino. Y pues bueno, agradecerte nuevamente el estar aquí, el ser la madrina de este podcast que está abierto, por supuesto, para venir y contar esos testimonios de vida. Todos tenemos algo que contar, todos tenemos eso que nos detuvo, nos contuvo y después seguimos. Así es que bueno, nos vemos en la siguiente edición de Punto y Seguimos. Esto pues fue con Yasmín Arroyo. Regálanos tus redes, ¿en dónde te pueden seguir? Sí, gracias. Estoy en Instagram, Yasmín Arroyo Loaiza, Yasmín con Y y Z. Perfecto, para que la sigan y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo.